Ese es el momento de fuego para nuestras vidas. Tal vez, hermanos, nosotros tengamos en este momento, y yo sé que Dios le está hablando a más de una persona en este momento, pero cuando nosotros estemos teniendo pruebas en nuestro hogar, cuando tengamos prueba con nuestras esposas, nosotros pidámosle sabiduría al Señor y que nosotros podamos aguantar lo que Dios está mandando a nuestras vidas, porque Dios lo que está haciendo es fortalecernos. Si pasamos pruebas con nuestros hijos, ¿saben? Cuando llega la prueba con nuestros hijos, nosotros, ¿saben qué va a producir eso? Que nosotros doblemos nuestras rodillas. Y cuando nosotros doblemos nuestras rodillas, vamos a mover el trono de Dios. Y cuando movemos el trono de Dios, entonces Dios manda su... ¿Qué manda Dios? Manda su respuesta. Dios manda su bendición y dice: aquí está lo que tú has estado pidiendo. Pero antes nosotros tuvimos que pasar por el proceso. Y le estamos pidiendo a Dios con sabiduría. Otro de los principios muy importantes es tener esa convicción en quién estamos confiando nosotros. Cuando nosotros pasamos por ese momento de prueba, y yo sé que los pasamos, y muchas veces, ¿saben una cosa? Muchas veces se han acercado hermanos conmigo y me han dicho: hermanos, yo le pido por mi hijo, estoy teniendo problemas con mi hijo. Hermano, yo le pido por mi esposo, yo tengo problemas con mi esposo. Saben, cuando estemos en ese momento de prueba, tenemos que estar seguros en quién estamos confiando nosotros. Si nosotros no tenemos la convicción, si nosotros no tenemos la certeza en el Dios que tiene el poder para cambiar nuestras vidas y cambiar los problemas que nosotros tenemos, esa respuesta, esa prueba jamás va a pasar la prueba, porque es necesario que nosotros sepamos de quién nosotros nos estamos tomando. Es necesario que nosotros sepamos que Dios tiene el poder para poder cambiar nuestras vidas. Cuando nosotros esperamos pacientemente en Dios, Dios se goza. Dios se goza. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, este es un ejemplo muy claro de la aflicción. Dice que tomó Abraham a su hijo y comenzó a caminar con él. Y el hijo le preguntaba a papá, le decía: ¿y a dónde vamos? Y él solo iba obedeciendo lo que Dios le había ordenado. Y le decía: a presentar sacrificio a Jehová. Y ellos seguían caminando. Y saben, él llevaba la leña en su espalda, tal vez llevaba todo preparado para el holocausto. Y conforme ellos iban caminando, yo me imagino que venía Abraham y su corazón se quebraba. Y su corazón se iba partiendo, porque él sabía que el sacrificio que él tenía que presentar era el sacrificio de su hijo. Y el muchacho caminaba y miraba la cara del papá, y tal vez el papá deshaciéndose por dentro. Y el papá iba sufriendo en ese momento, iba pasando por la prueba. Y la respuesta de Abraham era: ¿qué vamos a hacer para el sacrificio? Y Abraham decía: Dios proveerá. Esa era la confianza de él. Él sabía que Dios iba a proveer en el momento que se presentara la necesidad. Comenzaron a levantar el altar para poder poner el sacrificio. Y el joven le preguntaba: ¿dónde está el sacrificio? Y le decía: Dios va a proveer. Cuando pusieron sobre el altar, no sé cómo le llaman, cuando iban a poner el holocausto, estaba aquel muchacho amarrado. Y saben, dice que Isaac tenía un cuchillo, tenía un puñal en sus manos. Pero en ese momento que Abraham estaba pasando por esa prueba, Abraham no estaba solo. Primero él sabía en quién él estaba confiando. Y cuando él levantó sus manos, yo me imagino al arcángel Miguel o Gabriel, el que haya estado cerca de Dios, y le decía: ¿quieres que vaya allá para decirle que no lo tiene que hacer? Y Dios le decía: espérate, todavía no es tiempo. Y cuando él levantaba sus manos y cuando él ya iba para hacer el sacrificio, algo grandioso pasó. Y todavía Dios le decía: espérate, porque no es el momento. Y cuando él iba a lanzar sus manos para bajarlas con gran fuerza y hacer el sacrificio, Dios proveyó. Y Dios respondió la oración de Abraham, porque él sabía en quién estaba confiando. Dios proveyó. Dice que ahí apareció un becerro y ese fue el del sacrificio. Pero lo que Dios premió de este hombre no fue su valor, sino la certeza, la convicción que él tenía. Él sabía de que Dios era su proveedor, y Dios proveyó en el momento preciso. Cuando él sintió que ya iba cayendo, cuando él sintió que aquello se terminaba, era un regalo de Dios el que estaba sacrificando. Y dice que cuando él miró, Dios había proveído. Y por eso es importante que nosotros confiemos en Dios en el momento
en el momento que nosotros estemos pasando en prueba. Gloria a Dios. Ahora, no tenemos que tener contentamiento con las cosas que nos están pasando. Yo sé que muchas veces cuando nosotros pasamos por la prueba, tal vez nosotros queremos basarnos en nuestras propias habilidades. Si nosotros pudiéramos solucionar los problemas, tal vez nosotros vendríamos y le daríamos la mano a Dios. Y nosotros vendríamos y diríamos, ¿sabes qué, Dios? Mejor lo voy a hacer de esta manera. Yo sé que en esta mañana hubieron peticiones de necesidad de trabajo. Y saben, yo sé de que bien pudiéramos hacer nosotros, bueno, yo me voy a lanzar a buscar a ver qué cae. Pero qué bueno que venimos y buscamos la presencia de Dios y decimos, Señor, yo sé que tú vas a proveer un trabajo. Y el Señor lo va a hacer. ¿Ustedes creen que Dios va a proveer un trabajo? Amén. Gloria a Dios. Dios va a proveer salud para los que vinieron con quebranto de salud. Lo que pasa es que Dios está esperando el último momento. Dios está probando, está pasando por fuego para saber hasta dónde nosotros tenemos que aguantar, es saber hasta qué momento nosotros tenemos que venir y podemos aguantar esa prueba. El hermano Flores pedía petición por una persona que se encuentra en México y dice que está desahuciada. ¿Hay imposible para Dios? No, ¿verdad que no hay imposible para Dios? Pero Dios esta familia está pasando por un momento de prueba, porque Dios algo quiere hacer de la vida de cada uno de nosotros. Todas las pruebas que han venido a lo largo de nuestro camino, todas las cosas que han venido para nosotros como pruebas, Dios las ha utilizado para fortalecernos, para ponernos músculo espiritual, para que nosotros nos fortalezcamos. Los momentos que nosotros hemos doblado nuestras rodillas por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, esos tiempos no tuvieron un desperdicio, sino tuvieron un fruto, pero sí a largo plazo, porque había que esperar para paciencia, teníamos que esperar pacientes en Dios. Yo sé que muchas personas de las que se encuentran en este momento, una vez doblaron rodillas para pedirle por sus esposas, muchas veces le han pedido a Dios para poderle rogar por sus hijos, por sus esposos, y saben, Dios no se olvida de lo que tiene que responder cuando se le ha presentado una necesidad. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque yo soy respuesta de una oración. Yo me recuerdo que cuando yo estaba joven, mi mamá le pedía a Dios, Dios, usa a mi hijo. Yo un día decía, mamá, yo te quiero ver predicando, yo te quiero ver sirviendo al Señor. Y mi mamá murió y jamás lo vio, pero sí la respuesta de Dios vino. Y ahora Dios me usa y Dios hace conmigo lo que Él quiere, porque es la respuesta de Dios. Aunque esa persona que haya orado por nosotros ya no se encuentre, Dios va a responder la petición. Aquel clamor que un día se hizo en aflicción, Dios las va a responder. Amén. Y este es el paso más hermoso después de que nosotros pasamos la prueba. Y es la recompensa. Yo creo que nosotros nos gustaría brincarnos los otros 6 pasos, ¿verdad? Para llegar inmediatamente a lo que es la recompensa. Nosotros no queremos pasar aflicción. Nosotros no queremos estar gozosos en la aflicción. Nosotros no queremos dar gracias cuando no hay. Nosotros no queremos estar con aquello de doblar nuestros dedos y Señor, ¿cómo vas a proveer? Yo me recuerdo, hermanos, y tal vez los voy a cansar, pero no me canso de decirlo, porque yo sé que Dios ha proveído para mi vida y la de mi familia por muchos años. Muchas veces con mi esposa, cuando nosotros estábamos allá en Guatemala, en situaciones económicas extremadamente malas, si ustedes me decían a mí, hermano, pero ¿qué son 5 quetzales? Para mí era una cantidad grandísima, porque yo no los tenía en mi bolsa. Pero sí me recuerdo que muchas veces nosotros tuvimos que dar gracias por la comida que Dios iba a proveer y que todavía no estaba en nuestra mesa. Ese fue el momento de prueba que nosotros tuvimos que pasar. Señor, gracias por esta comida que tú has puesto en nuestra mesa, Señor. ¿Y saben qué pasaba cuando nosotros le clamábamos al Señor? Alguien llegaba y decía, mire, yo quiero compartir esto con ustedes. Pero no era la persona, era Dios el que ponía la necesidad de las personas. Era Dios el que estaba respondiendo las necesidades de los que le estaban clamando en ese momento. Cada vez que yo platicaba con un amigo, y Dios lo bendiga donde él se encuentre, este hermano Dios lo usaba de una manera increíble. Y cada vez que yo platicaba con él, yo le decía, hermano Leonardo, ¿cómo está? Él me decía, ¿cómo estás, Josué? Yo le decía, mal, hermano. Y cada vez que yo le decía mal, él me decía, gloria a Dios.